Estamos viviendo momentos muy difíciles. Las familias, las pequeñas empresas, los autónomos, todos estamos sufriendo esa factura energética desproporcionada como consecuencia de un escenario mundial que, bueno, pues que estábamos viendo cómo están jugando con el gas natural desde Rusia, Argelia, es decir, todos los países que están proporcionando esa fuente energética a los países europeos. Pero un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, tiene que tomar cartas en el asunto y no puede dejar a nadie atrás en la cuneta. Y para eso no se ha dejado pasar ni un solo día. Se han adoptado medidas inmediatamente y de lo que se trata es de no dejar a nadie atrás, especialmente a quienes más están sufriendo estas consecuencias. Y las medidas son muy importantes. Yo voy a hacer un resumen de todas ellas porque creo que es importantísimo que la gente sepa de verdad que, bueno, pues que al final, pues la promesa del presidente del gobierno de que al final del año esa factura energética en las viviendas sea una factura muy parecida a la que hubo en el año 2018, ¿no? Medidas, pues la reducción del IVA del 21% al 10% hasta el 31 de diciembre, por lo pronto. La suspensión del impuesto de generación del 7% hasta septiembre. La aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. La aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. La aprobación de la Estrategia Nacional contra la prohibición del corte de suministro desde el 17 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Pero además, la aprobación del suministro mínimo vital, ¿no?, para ampliar la protección de los consumidores vulnerables, y ha creado además ese suministro mínimo vital que añade 6 meses adicionales a los actuales 4 meses durante los cuales las compañías eléctricas no pueden interrumpir el suministro, y garantizando además un mínimo de confort. También hablamos de la regulación del agua embalsada para uso hidroeléctrico. En un contexto de cambio climático, el Gobierno modifica la Ley de Aguas para considerar el agua embalsada como un bien de primer orden social y ambiental, y para evitar, por supuesto, súbitos desembalses, como los de este verano, que hemos visto en todos los medios de comunicación y en imágenes que la propia gente iba enviando a las redes sociales. Las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar. Son medidas aprobadas hasta el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, la aprobación del proyecto de la Ley de creación del Fondo Nacional del Sistema Energético, que además permita alcanzar los objetivos climáticos, poner al ciudadano en el centro del sistema y además abaratar el precio de la factura eléctrica. Por ejemplo, ahí se encuentra en tramitación parlamentaria, por supuesto, y está en una fase bastante avanzada. La aprobación del proyecto de ley de creación de un mecanismo de minoración del CO2 a las centrales no emisoras y remisión al Congreso. Con eso se va a conseguir reducir la tarifa eléctrica al cubrir costes del sistema con los ingresos extraordinarios. Y hay que tienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores además al nacimiento del mercado europeo del carbono. También en tramitación parlamentaria, junto al FNSE, que hemos visto antes, la combinación de ambos rebajará la factura de los hogares, además en un 15%, ¿no? O sea, es una cifra muy importante. La celebración de la primera subasta renovable, es decir, en enero de 2021 se celebró este año la primera subasta renovable bajo el nuevo marco retributivo que adjudicaba 3.034 megavatios eólicos y fotovoltaicos a unos 25 euros el megavatio hora, ¿no? Precio muy inferior al que registra el mercado mayorista. Y además se propone dentro de poco, el próximo 19 de octubre, una segunda subasta de otros 3.300 megavatios eólicos, ¿no? Pero además de eso, la prórroga de la suspensión del impuesto sobre la venta de producción de energía eléctrica, que este impuesto que grava con un 7% a la generación y que repercute en el precio de la factura de la luz, se suspenderá hasta fin de año, ¿no? Por supuesto, también la reducción del impuesto especial sobre la electricidad. Este impuesto que grava costes, cargos, consumos, se reducirá desde el 5,1% hasta el 0,5%, el tipo mínimo permitido por la normativa comunitaria. La ampliación de 900 millones del límite del importe recaudado con la subasta europea de CO2 para cubrir costes del sistema eléctrico. Para que nos entendamos, los presupuestos generales del Estado de 2021 indican que el 90% de los ingresos obtenidos en la subasta de derechos de emisión se destina
a cubrir los costes del sistema hasta un límite de 1.100 millones, que ahora se ampliarán hasta 2.000 millones. Además, mecanismos de minoración del exceso de retribución causado por el elevado precio del gas en los mercados internacionales. Las centrales térmicas de gas marcan el precio del mercado mayorista de la electricidad que cobran todas las demás instalaciones, que obtienen ingresos extraordinarios con la coyuntura actual. Para reducir la factura de los consumidores, el Gobierno ha aprobado un mecanismo que minora ese exceso de retribución, cuya recaudación reducirá la factura de los consumidores de un modo similar al de la minoración de CO2. En tramitación, además, en el Congreso. Estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022, momento en el que se prevé que los precios del gas vuelvan a la normalidad. Y, por supuesto, va a depender de los precios del gas y a los niveles actuales, que va a permitir recaudar más de 2.600 millones de euros, ¿no? Hay otro punto también muy importante, que es la limitación de la revisión de los precios de la tarifa regulada del gas natural, la tarifa de último recurso, o TUR, que para familias y pymes se actualiza aplicando una fórmula matemática cada trimestre. El Real Decreto Ley evitará un crecimiento del 28% en la próxima revisión de octubre, dejándola en un 4,4%, y la diferencia se va a recuperar de un modo asumible en las próximas revisiones, que serán a partir del mes de marzo. Luego están las subastas de tecnologías no emisoras. Aquí, para aumentar la liquidez de los mercados a plazo, el Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía, la primera de ellas antes de que acabe el año. Los grandes grupos empresariales van a ofertar energía eléctrica de forma proporcional a su cuota y podrán adquirirla las comercializadoras independientes y reguladas, así como los grandes consumidores industriales, que serán los más beneficiados. Como veis, este Gobierno no deja a nadie atrás. Este Gobierno se emplea a fondo para que este proceso sea un proceso pues que no afecte especialmente a las familias. Y la promesa del presidente del Gobierno este lunes, en la entrevista de Televisión Española, lo dejaba muy claro. Hasta ahora el presidente del Gobierno, lo habéis visto, ¿no? Prometió el 70% de vacunación en España, lo prometió hace 8 meses. Se carcajearon mucha gente de la oposición, empezando por el Partido Popular, ¿no? Que decía que ni en 4 años se conseguiría el 70% de gente vacunada. El 1 de septiembre ya habíamos alcanzado ese 70%, y ahora el presidente del Gobierno dice que en breve va a ocurrir todo este proceso, y se está trabajando en todas las comisiones, en el Gobierno, en los ministerios, para que eso se produzca. Y por tanto, este será el proceso. En los siguientes vídeos hablaremos de algo muy importante. Hablaremos de cómo está el proceso energético y de lo que no te cuentan, de lo que están intentando meterte a través de una serie de desinformaciones para hacerte creer que, que esto va a ser un caos y que al final pues esto no va a ser insoportable. Esto vamos a ver que no es así, y vamos a hacerlo milimétricamente, segmentadamente. Cada cosa, cada bulo que se ha implementado lo vamos a desmembrar y lo vamos a aclarar para que se vea perfectamente que lo que están diciendo no es real. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.